Buenas noches. ¿Qué tal, Padre? Buenas noches. Bienvenido, feliz año. Igualmente, Padre, igualmente, igual para todos ahí en casa. Así es. Saludos. Se nos está resistiendo. Este aparato. Lo que pasa es que tanto tiempo hace que no se usa. Sí, ya. Hoy ya casi como un mes de interrupción debido a las fiestas del natalicio del Señor y del Año Nuevo. Así es. ¿No? Pero qué bueno que ya estamos otra vez reiniciando la vida ordinaria y la actividad. Es correcto. En la medida de lo posible, ¿verdad? Así es, Padre. Qué alegría, qué gusto, Antonio. Igualmente, Padre, igualmente, realmente me da mucho gusto verte de nuevo y estar de nuevo con todos ahí que nos están viendo en casa. Muy bien, pues muchas gracias por tu presencia, gracias al equipo de producción de este programa, que iniciamos con una canción muy bonita dedicada a nuestro patrono, una balada pop cristiana dedicada a San José Sánchez del Río, ¿no? A Joselito. Bueno, vamos a ponernos en la presencia del Señor con este cántico de alabanza. Fíjate que hoy el Papa Francisco en el Vaticano, en su audiencia de todos los miércoles, hizo una catequesis sobre la alabanza, o sea, sobre la oración de alabanza, el tipo de oración de alabanza. Y decía unas cosas muy hermosas que la verdad que son cosas que van, como dice el Evangelio, siempre hay cosas nuevas, ¿no?, que aprender. Decía el Papa Francisco que la alabanza, uno pudiera pensar que se dice cuando hay gozo espiritual, cuando las cosas van bien en la vida, ¿no? Y él hablaba de esta otra dimensión de la oración de alabanza, que es aún más profundo, que cuando a veces uno experimenta esa noche oscura, ¿verdad?, esa soledad, ese como tribulación, en vez de un alma madura espiritualmente, un alma que está de verdad así en sintonía con las cosas del Señor, en vez de estarle reclamando, en vez de estarle diciendo ¿por qué yo?, ¿por qué a mí?, en vez de eso, alaba al Señor. Qué bonito. Alaba al Señor o sea, es capaz de contemplar las cosas buenas de la vida en medio de una experiencia o de dolor, o de sufrimiento, o de tristeza. Es correcto. ¿No? Es correcto. Como cuando, por ejemplo, alguien, o sea, tú seguramente también en tu terreno profesional te encontrarás con abuelas o abuelos, así que tienen esta solidez y madurez espiritual, que aún en medio del dolor o la pérdida de algún ser querido, glorifican al Señor y alaban a Dios. Es correcto. ¿No?, por su inmensa grandeza y por su bondad, ¿no? Es correcto. ¿No? Fíjate que hoy fui a atender a un abuelo de más de 80 años que lo van a operar el viernes, una operación delicada, y sabiendo él que estaba en riesgo, dice: Padre, fíjate qué sabiduría, me quiero preparar para lo que el Señor disponga de mí. Qué bueno. Dije, esta es madera buena, es fe de buena madera, ¿no? Me quiero preparar para lo que el Señor disponga de mí, será lo mejor. O sea, dijo unas palabras que yo la verdad que salí muy edificado, muy edificado. Es correcto. Bueno, entonces, esta breve oración de alabanza a Dios, quisiera yo recitarla con este espíritu de fe, justamente al comienzo de este nuevo año. Para los que tenemos fe, un nuevo año siempre es una nueva oportunidad, ¿verdad?, de renovar propósitos,
comenzar muchas cosas, de tomar cosas que... Pero es la pandemia, con el campo 2021, no hay mucha esperanza, ¿no? Salimos de las vacunas, el tema de los remedios que tienen que llegar para que eso, veamos el fin de esta pandemia. Y de la nueva cepa, padre. Y de la nueva cepa, así es, que sepa cuándo... Que sepa qué va a hacer. Que sepa qué va y qué va a pasar. Así que vamos a alabar a Dios en vez de quejarnos, ¿verdad? Y vamos a pedirle que nos bendiga en este nuevo año con su mano providente para lo que Él disponga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo, tú eres el bien, todo bien, sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres caridad y amor, tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia, tú eres seguridad, tú eres quietud, tú eres solaz, tú eres alegría, tú eres hermosura, tú eres mansedumbre, tú eres nuestro protector, guardián y defensor. Tú eres nuestra fortaleza y esperanza, tú eres nuestra cumbre, tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable, oh Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué bonita oración, Padre. Fíjate que pensando un poco en lo que nos comentaste, digo, el Papa, ¿no? De que el cristiano, cuando está en situaciones difíciles, situaciones tope incluso, ¿no? Como estamos de alguna manera ahorita, y mucha gente está realmente en situaciones muy difíciles en muchos de los aspectos de la vida humana. Cuestiones de salud, cuestiones familiares, cuestiones económicas, cuestiones del trabajo que se pierde, cuestiones de enfermedad, ¿no? Y muchas situaciones de duelo, ¿no? Por haber perdido a seres queridos, son situaciones tope. Y lo que dice el Papa me parece que es fabuloso, en lugar de quejarnos, ¿no? Es alabar a Dios, ¿no? Algo parecido cuando estaba diciendo esto a lo que decía Job, ¿no? Exacto, sí. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, ¿no? Alabado sea Dios. Así es. Entonces, algo parecido también, Padre, acuérdate cuando estaban en exilio en Babilonia y se sentaban a cantar y a alabar, ¿no? Alabanzas a Yahvé. Entonces, ese tipo de situaciones que son muy antiguas de alguna manera, pero que todas hacen referencia, a mi manera de ver, a la fe, ¿no? Porque incluso humanamente, el grado de madurez que tenemos que alcanzar los seres humanos, o que podemos alcanzar los seres humanos, nos debe llevar a algo parecido, ¿no? A algo que yo lo resumo en una frase muy sencilla: en lugar de fijarme en lo que no tengo, mejor me bloqueo. En lugar de fijarme en las cosas malas que me pueden pasar, hasta situaciones tope, puedo yo reciclar, recordar, ¿no? Cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Así es. Entonces es una situación que humanamente estamos de alguna manera, pues yo digo, invitados, ¿no? A que podamos ir caminando y elevando el grado de los humanos. Como bien dice el abuelo al que fuiste a visitar, yo lo he visto también con muchos abuelos, ¿no? Abuelos que están verdaderamente enfermos. Incluso hay un ejemplo que digo siempre porque me impresionó muchísimo, de un abuelo que vive en una casa de retiro aquí en Mérida, sin una pierna, con medio cuerpo paralizado, el brazo así pegado, la boca igual paralizada, no puede masticar bien, etc. Sin embargo, cuando le preguntas, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Sonriendo con la forma que puede sonreír. Entonces, esto yo lo digo porque eso realmente me impresiona, un
nivel de madurez humana de este tamaño, ¿no? A esta altura, de esta calidad. Y yo le preguntaba, por ejemplo, como lo veo en algunos alumnos que vamos a visitar allá a los abuelos, yo les pregunto, ¿qué estará pasando en la cabeza? Se llama don José, para que con todo lo que tiene físicamente, que vive en una casa que no es su casa, ¿no? Que vive con una familia que no es su familia, sin embargo todo lo toma como para bien, ¿no? Sí. Y que es capaz de decir, ¿cómo estás? Y contestar con toda la sinceridad, ¿no? Con toda la claridad, decir, bien, ¿no? Y que realmente te das cuenta que se está sintiendo bien. Entonces es increíble. Ese es un nivel, pues, de madurez humana que todos estamos invitados y al que podríamos llegar en un momento dado. Pero también me parece, por lo que he visto, empezando con el servidor y todos esos ejemplos que he visto a lo largo de los años, yo he visto que la fe ayuda a poder llegar a un nivel más, ¿no? Ayuda mucho, ¿por qué? Porque la fe, como lo hemos dicho en otros programas, realmente es la única que le da un sentido al dolor, ¿no? Claro. La razón es un absurdo, ¿no? Y no se diga la muerte, o sea, es verdaderamente un absurdo, o sea, no hay explicación racional para que no están sufriendo lo que llegan a veces las personas. Entonces, ¿qué es lo que puede dar un sentido diferente que podemos hacer? Lo que creemos en la fe, ¿no? Y sin duda, con nuestro ejemplo, ¿no? Con Dios, y tenemos un ejemplo, Jesús, cuando estaba en la cruz, que le da un sentido nuevo y diferente a todo lo que hoy podemos nosotros temer con toda razón, que son los sufrimientos, los abandonos y todas las emociones tan tremendas que Jesús pasó en ese momento y que pasó también en otros momentos, ¿no? No aparecen tal vez en el Evangelio con tanta claridad, pero fueron momentos muy duros que Jesús tuvo que vencer, sin duda, con un grado de madurez humana muy elevado, perfeccionado, sin duda, con su fe. Con la fe, claro. ¿No? Entonces, esto es algo que nosotros estamos también invitados a hacer. Entonces, para poder llegar a un grado como la oración que hoy tú acabas de hacer, ciertamente necesitamos madurar humanamente, pero también tenemos un recurso maravilloso, regalado, ¿no? Literalmente, que es la fe, que nos puede ayudar a elevar nuestro nivel de madurez a alturas insospechadas. Sí, y normalmente el camino que transita la fe es una equilibrada y madura estructura humana, ¿no? Es correcto. Es como una planta trepadora que tiene sus alambres listos para que pueda... Es correcto. ¿No? Unos andamios, ¿verdad? Para que pueda... ¿no? Es correcto. Normalmente una persona con fe madura es porque tiene una experiencia humana de madurez. Es correcto. ¿Verdad? Y tiene esos andamios, ¿no? Tiene esos andamios, esas herramientas, ¿verdad? Es cierto. Que le facilita ese tránsito. Totalmente. Muy bien, empiezan a llegar los saludos desde Villahermosa, mi prima Celia. Buenas noches, feliz año 2021 para todos. Igualmente, prima, gracias. Igualmente, Celia. Silvia Pardo, saludos desde Tabasco. Polo Pandiello, o Pandiello, ¿verdad? Pandiello. Carlitos Pandiello. Caballero de Colón, de Hueso Colorado. Sí, gran sí. Caballero. Saludos, amigos, aquí de nuevo escuchándolos y aprendiendo. Muy bien, estimado Carlos. Saludos, Carlitos. Saludos al 2109, por favor. A quienes también ellos, a través, pues que le mando la señal al chat que tengo con ellos. Con los del Caballero de Colón. Con el Consejo 2109. Maritza, desde Panamá. Buenas noches para todos, bueno, internacionales. Perseverantes, sí, así es. Perseverantes. Oye, entonces, pues vamos a desempolvar un poquito las
sesiones anteriores, y a lo mejor digo, para no recordar lo que estamos viendo, para dejar así el terreno más fresquecito para lo que después, o si no sé si se alcanzará a exponer algún punto nuevo. Estamos con estos pensamientos irracionales, ¿verdad? Eran creo que 10 pensamientos, son 7, 11. Son 11, ya estamos en el noveno, fue el último que vimos cuando estuvo el padre Cristian, antes de Navidad. Es correcto. Esto, que fue la edición 32, ahorita estamos en la 33. 33, wow. Entonces, vimos en aquel entonces, en este programa, el número 9, que es que para ser exitoso, que para que yo pueda sentirme bien y que las cosas me salgan bien, necesito a alguien más poderoso que yo, ¿no? Entonces, y poderoso decíamos que es alguien que sepa más. Ese es el planteamiento irracional. Irracional, que de una o de otra manera, pero con ese mismo espíritu va apareciendo en nuestro diálogo interno. Siento, por ejemplo, cuando yo quiero hacer algo que para mí es importante, un freno tremendo podría ser decir, sí, lo quiero hacer, sí es importante para mí hacerlo, es valioso, es muy importante, creo que no dudo de que es importante para mí, pero lo que me frena es que pienso que para poder lograr eso necesito estar con alguien, aliarme con alguien, ¿sí? Una, que sepa más que yo; dos, que tenga más que yo; o tres, que pueda más que yo. Entonces, o sea, eso es algo que me frena realmente. Entonces, ¿por qué? Porque yo deposito mi confianza, no en mí mismo, sino en otras personas. Y lo que ocurre frecuentemente es que cuando no sale algo, dice, bueno, pues es que no encontré la alianza, la sociedad, la persona adecuada para poder lograr esto, ¿no? Y realmente esto es un gran freno en nuestro desempeño cotidiano, pensar que para que tú logres algo necesitas de algo, ¿no? Y esto no significa, como decíamos en el programa, que no necesites apoyo, que no necesites ayuda, que no necesites guías, que no necesites ejemplos o que no necesites consejos, tips, como se dice. Es necesario, todo eso es muy válido, es muy racional, ¿no? Escuchar, ¿no? Como dice el dicho antiguo, ¿no? El que no oye consejo, no llega viejo. Eso es cierto, o sea, oír a los demás es muy importante. Pero una cosa es que yo pueda oír a los demás para aprender cosas, ¿no? Que yo pueda oír a los demás para tomar ejemplos, que yo pueda oír a los demás para poder saber por dónde caminar y dónde realizar y desempeñarme. Y otra cosa es estar convencido que para que yo me desempeñe necesito invariablemente e irremediablemente que otra persona esté junto a mí, ¿no? Decíamos que eso es falta de seguridad personal, sin duda, es falta de autoestima, es falta de un autoconocimiento personal, porque si realmente uno se conoce, uno sabe que realmente pues estamos limitados, pero podemos hacerlo, ¿no? O sea, hacemos todo lo que está de nuestra parte. Entonces ese fue el número 9 y hoy vamos a ver el número 10, ¿no? Y también cabría la posibilidad de pensar que hay una dosis de dependencia. Por supuesto, ¿no? Es cierto, totalmente. De dependencia. Dependencia en todos los aspectos, ¿no? Dependencia emocional, que es la que como que envuelve, ¿no? La dependencia, por ejemplo, de saber o de creer más bien de que yo para contestar esto, por ejemplo, realizar esto, necesito que la otra persona me lo diga, ¿no? Y si yo lo digo, no me siento realmente seguro de que esto esté bien, ¿no? Generalmente, ¿qué decimos? Las coloquiales frases que usamos, es decir, seguro que está mal, ¿no? Seguro que no sé si esto está bien, ¿no? No sé si esto va a ser realmente lo que tiene que ser. Y una serie de frases muy coloquiales que utilizamos que estamos expresando nuestra falta de confianza en nosotros mismos y, por otra parte, la dependencia de otras personas, sin duda. Sí, esto también seguramente te sucederá en la consulta, como también sucede en la dirección espiritual, y hay que estar muy atentos a la contratransferencia, ¿no? Para no a veces caer inconscientemente, porque abiertamente hay gente que dice,
padre, yo voy a hacer lo que usted me diga. Es correcto, sí. Y yo le digo, no, ¿usted qué piensa? ¿No? Le tiro la pelotita. ¿Y usted cómo piensa, usted cómo cree que puede solucionar esto? ¿No? ¿O usted qué solución le puede dar a esto? ¿No? O sea, sí, ayudarlo, ¿no? Porque si no queda tan dependiente, ¿no? a lo que el padre le diga, que nubla su capacidad de poder discernir por ella misma lo que conviene o lo que Dios le pide o lo que es correcto, ¿no? Es correcto. Y fíjate que antes de Navidad, los 15 o 20 de diciembre, terminé un proceso con una persona que estaba pasando un proceso de duelo muy difícil y ya habían pasado los 4 o 5 meses de la intervención, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo, ya que cumplimos el programa, los indicadores estaban bien planteados, los signos, los síntomas, todo ya aparecía con mucha claridad que la persona había hecho un muy buen proceso o gestión del duelo, como se llama también. Y antes de Navidad se dio lo que llamamos en psicología, le dimos la alta psicológica, ¿no? O sea, el hecho de que ya se dio de alta. Y yo le dije claramente, usted ya no está en duelo, ya está superado esa situación que la metió al proceso de duelo, ya la superó completamente, ya usted está habilitada por usted misma para vivir plenamente todo cuanto pueda venir a su vida. Y esto es algo muy importante, porque si no, nosotros mismos, los especialistas, generamos y tenemos una gran herramienta. Una de dos, o para darle de alta en un momento que ya tú te das cuenta y que con la experiencia que tienes y los conocimientos de esta persona ya está lista para continuar su proceso de vida, y darle de alta y que deje de depender de ti, ¿no? Exacto. O la otra situación que a muchos nos encanta, de los especialistas, que estén dependiendo de nosotros constantemente, ¿no? Y que aún cuando están en una fiesta te hablan rápido, oye, fíjate que esto que está pasando aquí, como si tú tuvieras la omnipresencia, ¿no? Exacto. Y poder estar resolviendo las situaciones de todos tus clientes es imposible. Y además, de base, es verdaderamente es dañino para las personas. Así Entonces, la dependencia es cualquiera de sus manifestaciones o cualquiera de sus expresiones será siempre dañina. No es saludable. Así es. Entonces hay que darle, ¿no? Esa es una cosa que darle a la persona confianza como para que la persona pueda realmente decir, ya estoy, ya trabajé, ¿no? Y como lo que tú dijiste, no yo le dije que tenía que hacer, lo fuimos guiando en un proceso de intervención, pero la persona se iba topando con cosas, tomó decisiones y habilitó herramientas pues, importantes para seguir, ¿no? Entonces la dependencia siempre va a ser algo dañino e insalubre. Superando este pensamiento irracional de que para poder ser exitoso, para poder hacer las cosas bien, necesito a alguien que sepa más, que tenga más o que pueda más, ¿no? Entonces, es el noveno. Muy bien. Hoy vamos a ver un décimo y lo primero que vamos a ver es una pequeña anécdota, ¿sí? Real, algo que a mí me pasó hace ya muchos años. Los personajes que aparecen en esta anécdota que vamos a ver ahorita, vamos a escuchar, son personajes reales y como dicen en los programas, los nombres han sido cambiados para proteger a los inocentes, pero son personajes reales, ¿no? Personajes reales, una situación real que a mí me tocó vivir en el lugar donde yo estuve trabajando por muchos años con adultos mayores. Entonces, te lo envié también ahí, por si quieres ir siguiendo, no sé si me ayudas con la lectura para poder cambiar de voces. Los personajes son Conchi, una adulta mayor, y Rosita, que es una estudiante de fisioterapia, que debutó ese día, ahorita lo vamos a oír, como voluntaria de adultos mayores.
si las tienes ahí, adelante. Sí. Rosita era estudiante de trabajo social y debutaba como voluntaria de adultos mayores. A visitar a Conchi, una abuelita de 73 años, de mirada y sonrisa encantadoras. Por casi 2 horas, Conchi y Rosita intercambian recuerdos y emociones mientras paseaban notablemente felices por los bellos jardines del asilo, hasta la hora que le toca a Conchi su sesión rutinaria de fisioterapia. No habían pasado más de 30 o 40 minutos cuando le avisan a Rosita que puede pasar a recoger a Conchi a la sala de fisioterapia. La sorpresa fue mayúscula. Rosita no podía creerlo. A Conchi se le nota incómoda y recibe a su nueva voluntaria como si fuera una total desconocida. Es más, se muestra visiblemente molesta con Rosita. Rosita, por su parte, se sintió muy mal y culpable de lo que había ocurrido, por lo que decidió abandonar su experiencia de voluntariado. Muy bien. Esto es algo que ocurrió, ya lo pusieron allá, ¿verdad? Sin que ya hizo el favor, es muy eficiente. Ahí pueden ir leyendo lo que acaba de leer el padre para que puedan ir repasando algunas cosas. Y vamos, padre, primero yo quisiera invitar a la gente ahí en la casa de ir respondiendo y que nos vayan poniendo en el chat sus respuestas a las preguntas que vamos a ir planteando. Preguntas que por una parte pues nosotros vamos también a ir platicando aquí en el Interpadre. Lo primero que se antoja, sí se entiende bien, ¿verdad? Perfectamente. La anécdota. Lo primero que habría que preguntarse, ¿no? Más o menos lo primero que podemos preguntar ahora es, ¿qué pasó con Conchi? ¿No? Dice el texto que acabamos de leer, el Padre nos hizo el favor de leer, que estuvieron como 2 horas, y eso fue real, platicando, conversando, yendo por un lado, por lo otro, Conchi en su silla de ruedas, y Rosita llevándola por un lado, por otro, comieron paletas, me acuerdo muy bien, estuvieron por allá por todo el tiempo, más de 2 horas, intercambiando, como dice, recuerdos y emociones, ¿no? Cosas que sí. Hubo un clic de alguna manera, como era una cosa que nosotros, los que estábamos en la casa de adultos mayores, estábamos siempre pendientes del desempeño de los voluntarios para ver si realmente había ese clic que a fin de cuentas, ¿no? Es un ambiente, en psicología llamamos rapport, ¿no? Que si la voluntaria es capaz de poder crear un ambiente donde el abuelo o la abuela se sientan muy confiados y entonces pueda haber ese clic, ¿no? Que lo hubo en este caso, sin duda, sin duda. Bueno, más de 2 horas estuvieron paseando por todos lados hasta que llegó el momento de que Conchi, por rutina, la llevaron a la sala de fisioterapia, que estaba ya al final del lugar, unos caminos muy bonitos, y la fue a buscar. Y dice la historia, la anécdota, que cuando llega Rosita por Conchi, Rosita estaba muy contenta, ¿no? Ya incluso tal vez esos 30 o 40 minutos se le hicieron largos a Rosita esperando que Conchi termine su sesión para ir a recogerla, ¿no? Allá mismo dentro de las mismas instalaciones, claro. Y se topa, como dice el texto, una sorpresa mayúscula, ¿no? Tremenda. O sea, parecía Conchi otra persona, ¿no? Rosita decía, era otra persona con la que estaba viviendo, es otra persona, que en 30 o 40 minutos hubo un cambio total y radical en la persona. Y no solamente Conchi recibió a Rosita como si fuera una extraña, ¿no? Que extraña realmente ya no era, aunque era el primer día que se veían, pero tenía ya más de 2 horas compartiendo recuerdos y emociones, ¿no? Cosas realmente muy de cada una de ellas. Y no solamente la recibió una extraña, sino que se notaba molesta y agresiva con Rosita. ¿Qué pasó con Conchi? Eso es una cosa interesante, ¿no? ¿Qué pasó con Conchi? Que hubo este cambio sustancial, o sea, un cambio
no solamente de 160 grados, ¿no? De un lado a otro completamente. O sea, ¿qué es lo que habrá pasado? Pues ya tienen, amigos, tarea para la casa. No, ¿qué casa? Tarea para ahorita. Para ahorita. ¿Ah? Que vayan respondiendo. ¿Qué crees que pasó con Conchi? ¿No? Vamos a interactuar, ¿no? Vamos a interactuar. A ver. ¿Qué fue lo que pasó con Conchi? Entonces analízalo y danos tu opinión. Pueden ser 2, 3 palabras muy breves, pero compártelas. Eso va a hacer este espacio y este momento mucho más rico, ¿no? De lo que simplemente podamos nosotros comentar y decir. Entonces, ese sería el primer planteamiento. ¿Qué pasó con Conchi? A mí ¿sabes qué? Más que poder decir en este momento, sí. Me da curiosidad en ese lapso tan breve, eso, ¿no? Saber qué pasa por la cabeza o por la mente o por la bioquímica de la persona. Es correcto. O no sé si bajó la circulación sanguínea o no fue una cosa emocional, sino más bien de carácter de flujo sanguíneo en el cerebro, que la otra no lo sé. Claro. No sabría yo saber con exactitud si es algo emocional, fisiológico, bioquímico Sí, ¿no? Te entiendo bien. Y ese tipo de reacciones, creo que todos, no solamente hablando del caso de Conchi y Rosita, sino que es algo que ocurre con bastante frecuencia en nuestra vida cotidiana, ¿no? Con bastante frecuencia, después de estar conversando, después de estar hablando, después de decirle a las personas, pensar y sentir que las queremos, que son importantes para nosotros, etc. Algo ocurre, ¿no? Algo ocurre y ¡bum! Vienen los cambios tan radicales. Algo ocurre como una novela interna que es posible. Esa niña me quiere hacer mal y ¡pum! Exactamente. Entonces ya uno hace su novela y sale con tremenda cara. Es correcto. ¿No? También puede ser. Es correcto. No ve tú a saber, ¿no? Lo que podría, por ejemplo, y no es que yo esté echándole la tierra a nadie, pero a lo mejor algo que pasó dentro de la sala de fisioterapia, porque estaban allá, ya estaban varios esperando, los abuelos de la fila, etc. Algo le habrán dicho, a lo mejor alguna dijo una cosa, dijo otra, no lo sabemos, algo, pero es interesante pensar qué es lo que ocurrió en Conchi. Y al preguntarte qué ocurrió en Conchi, te podrás preguntar al mismo tiempo, yo así lo veo en lo particular, ¿qué pasa conmigo cuando tengo comportamientos parecidos a estos? No iguales, tal vez, no exactamente iguales, sí, porque pero parecidos. Efectivamente puede ser que en esa sesión de fisioterapia, puede ser que algún alma envidiosa de la buena amistad de Conchi y de Rosita esté metiendo un poquito de cizaña y diciendo, ay, es que esa mujer, esa chiquita, lo único que quiere está querido ganarte el corazón porque está tras tu herencia, está tras no sé qué cosa, está tras del terrenito que tiene, ¿no? Está tras del cochecito, está tras de la casita, ¿no? Porque sabe que... ¿no? Exacto. Ahí está seguramente alguna lengua vespertina, ¿verdad? Alguna lengua viperina. Exacto. Sí, algo ocurre. Y yo insisto, esto que le ocurrió a Conchi, el cambio, nos ocurre a todos, empezando con tu servidor. Entonces, pensar, es interesante pensar qué pasa, ¿no? Para que yo en un momento dado esté contento. Algo ocurrió, que ocurrió un cambio 180 grados, ¿no? Mis pensamientos, mis emociones, estados de ánimo, ¿no? Cambian completamente. Y esto ocurre frecuentemente. No es un caso que ocurrió en el 99 y ya no volvió a ocurrir, ¿no? Ocurre todo el tiempo y ocurre mucho y ocurre frecuentemente. Frecuentemente ocurre. Tú lo habrás visto, padre, por ejemplo, en la confesión y dirección espiritual, los conflictos con los que llegan las personas a dirección espiritual o confesión o al consultorio, son conflictos que se deben a este tipo de cambios en un momento dado, ¿no? Situaciones que hizo cambiar a las personas, pueden ser recuerdos, ¿no? Malos recuerdos o mal manejados, ¿no? Malas interpretaciones, pueden ser una serie de situaciones que nos hagan en un momento dado
pensar diferente a lo que estábamos pensando hacia una persona en particular o hacia en general, ¿no? Entonces, algo ocurre, algo ocurre realmente, es algo realmente interesante que nos tendremos que plantear, ¿no? Entonces, invito pues a la gente allá en casa que hagas que te concentres, que digas, ¿qué habrá pasado en Conchi? ¿Qué crees? Bueno, ¿por qué se habrán enojado? Empiezan a llegar Me parece maravilloso. las intervenciones. Esta persona dice, seguramente tenía un quiebre emocional. ¿No? Quiebre emocional. O también está esta persona actuando como un mecanismo de defensa, defendiéndose de algo, ¿no? Por alguna razón. ¿No? Se siente amenazada por... es correcto. Por Rosita, ¿no? su voluntad. Rosita. Es correcto. Sí, es correcto, es alguna situación así. Entonces, y sería interesante ver también, ¿no?, cómo calificaríamos este tipo de reacción de parte de Conchi. Nosotros vamos a centrarnos en el personaje que es Conchi y después vamos a platicar un poquito de Rosita. Pero ¿cómo calificamos este tipo de reacción, ¿no? O sea, ¿cómo ves esta reacción? ¿Cómo la calificas, ¿no? ¿Qué palabra, qué verbo, con qué palabra o qué verbo podrías tú calificar de alguna manera? Y no somos jueces, sino simplemente estamos como para poder darnos un poquito más de luz, ¿no?, acerca de este ejemplo. Mira, acá hay otra intervención muy Sí. Pues que yo no hubiese imaginado. Mira, que Conchi sintió su fragilidad humana al hacer terapia, que cuando haces terapia te causa dolor físico, y eso molestó a Conchi. Por supuesto, muy bien, eso es excelente. De alguna manera, gracias, Gaby. De alguna manera lo que dice Gaby ahí, como le decimos en psicología, la confrontó con la realidad, ¿no? O sea, estaba muy contenta. 2 horas, más de 2 horas estuvieron conversando. Era un lugar hermosísimo, aquel donde estaban platicando flores, árboles, una cosa muy bella. Y en el momento, como bien dice Gaby, entró a terapia y se entró. Y entonces se confronta. La realidad que acaba de vivir, ¿no?, con Rosita, su nueva voluntaria, no encajaba, por decirlo así, ¿no?, con la realidad que vivió en ese momento de fisioterapia, que posiblemente es dolorosa. Dificultad para aceptar su realidad. Es correcto. Y esto es algo que nos puede pasar también a nosotros, ¿no? Nosotros estamos viviendo, por ejemplo, una realidad en la casa, ¿no?, y en un momento dado alguien comete un error, alguien dice una palabra, alguien no hace algo o alguien hace algo y vemos esa realidad totalmente diferente. Entonces no encaja esa idea que nosotros estamos teniendo, que estamos disfrutando, por ejemplo, las relaciones en la familia, a partir de algo que ocurre y que rompe, ¿no?, como lo solemos decir muchos papás, ¿no? Es que tú rompes la armonía, tú rompes la tranquilidad, tú rompes tal cosa, ¿no? Entonces, y esto es algo posible de lo que le pudo haber ocurrido a Conchi, ¿no? Muy bien, aquí llegó otra de Cruz. Podría ser que durante la plática de fisioterapia hubo algo que le dijo Rosita a Conchi, pero Rosita entró a la... Rosita no estuvo en la sesión. Rosita la dejó en la sala de fisioterapia y esperó en otro lado. Sí. Las fisioterapeutas atendieron a Conchi, que habían, como estaba diciendo, era una sala más o menos grande y había una sala de espera, ¿no?, donde a lo mejor habían otros, ¿no?, que estaban allá u otras, y es donde lo que decíamos, ¿verdad? Sí, exacto. Vamos, pues, con el permiso de Cruz, pero respetando su versión, en vez de que algo que le dijo Rosita, algo que le dijeron. Que le dijeron a Conchi, que no le gustó, simplemente cambió bruscamente su estado de ánimo y no dio razón. Es correcto. ¿No? Interesante lo que dice Cruz, por ejemplo, dice algo que le dijeron, que también puede ser algo que no le dijeron, como nos pasa a nosotros también. Exacto. Cuando estamos en relación, en interrelación, a veces esperamos que nos digan algo y no nos lo dicen, ¿no? Y podemos decir, no me importa, no interesa, y algo que no puede romper, ¿no? Y entonces esa realidad
de una relación saludable, adaptativa con alguien o con la familia, por ejemplo, con el trabajo donde estemos, no congenia, no hace clic con lo que en un momento dado pensamos nosotros, ¿no? A propósito de lo que no se dice, pues uno también pues tiene que aprender algunas cosas en el contacto con las mujeres, ¿no? Por ejemplo, yo ya aprendí que cuando voy a comer en una casa, tengo que chulear la comida. Sí. Padre, no me ha dicho que está buena la comida que le hice. En la torre, ¿no? Llega y come, qué rico está esto. Pero hay que decirle, qué sabro, tienes que decir, pero chulear. Delicioso. Si no, te crucifica. Así es. ¿No? Así es, productora. Lo menos que te puede pasar Lo que es no que no te den el postre. No. Pero puede llegar a que te digan, padre, muy bien, muchas gracias. Lo peor que te puede pasar es que no te puedan invitar. Exactamente. O sea, te crucificaron. No, pero sí, por ejemplo, a propósito de lo que no se dice. Es correcto. ¿No? Sí. Que también son detalles humanos que hay que aprender también, ¿no? Así es. Las relaciones humanas, padre, ya lo sabes, lo sabemos, los que ya hemos vivido mucho tiempo en este planeta, son muy difíciles, es muy difícil. Y el lenguaje hablado, el lenguaje verbal, dice mucho, pero el lenguaje no verbal dice más todavía, ¿no? Y eso es algo también muy importante, las cosas que se dicen verbalmente y las cosas que se dicen gestualmente o sin palabras, que también es importante. Fíjate que los especialistas dicen que nuestra comunicación, nuestra intercomunicación que tenemos, por ejemplo, lo que estamos teniendo ahorita entre nosotros, con la gente que está en la casa o en cualquier otro momento, dicen que nuestros mensajes, ¿sí?, utilizan un 30 o un 40% de nuestras palabras y un 70 o 60% lo decimos con nuestros gestos. Entonces es verdaderamente importante, ¿no? Entonces, estas situaciones que están pasando, con Chino sabemos si fue una palabra que se dijo o una palabra que no se dijo, un gesto de alguien, ¿no?, y que pudo haber este cambio tan radical en su estado de ánimo, ¿no? Es una cosa importante, su estado de ánimo, que evidentemente no existen estados de ánimo que no estén soportados por un pensamiento original, por una emoción, que son las tres reacciones que decías exactamente, que son lo fisiológico, ¿sí?, lo fisiológico y lo corporal incluso, y lo emocional. Lo emocional se integra, por decirlo así, por la cuestión que tú sientes, ¿no?, pero también eso genera reacciones fisiológicas, ¿no?, a través de lo que es el sistema endocrino, que va apareciendo un montón de cosas y todo, y esa es la emoción, ¿no? Entonces, a partir de ese tipo de situaciones, que es otra situación muy interesante para conocer lo que es realmente la emoción. Y lo que normalmente llamamos la emoción, se llama sentimiento en realidad, que es ya más estable, ¿no? Entonces, no sabemos qué pudo haber pasado, ¿no? Y algo que detonó un pensamiento, que detona una emoción con todas sus reacciones, y se convierte en un sentimiento y después en estado de ánimo. Cuando Rosita va a recoger a Conchi a la sala de fisioterapia, el estado de ánimo de Conchi era totalmente diferente al que lo dejó cuando la dejó 30 o 40 minutos antes, ¿no? Es increíble, pero así pasa. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros estamos muy contentos en un momento dado y se dice algo o no se dice, se hace algo o no se hace, o vemos un gesto, o vemos una reacción de alguien y ¡boom!, cambiamos totalmente, que llega a impactar tanto que estamos mismos el mensaje de lo que está pasando, lo que estamos viendo, sintiendo, tocando, oliendo, comiendo, lo que viene de afuera, o que viene de un estímulo interno, que es un recuerdo, ¿no?, que tenemos, que en un momento aparece en nuestro diálogo interno, para que eso pueda impactar incluso y modificar un estado de ánimo, significa que fue realmente con mucha fuerza, ¿no?,
para que puedan modificar incluso el estado de ánimo de una persona. No es tan fácil modificar el estado de ánimo de una persona. Aún estamos hablando, y no estamos hablando de personas que ya tengan un nivel de madurez muy alto, no. Para cualquiera de los niveles altos, niveles medios o bajos, el que modifique un estímulo externo o interno, un recuerdo, modifique tu estado de ánimo, significa que le estás dando importancia prioritaria a eso que ocurrió o a eso que no ocurrió. Entonces es algo muy, muy importante, ¿no? Eso que hay que darnos cuenta de esta situación. Algo así ocurrió, ¿no? Que Conchi le dio prioridad, que le dio importancia prioritaria a algo que oyó, o algo que no se dijo, o algún gesto, o algo que se acordó ella en esa confrontación, ¿no? Y tan fuerte, y le dio tanta importancia, que pudo modificar su estado de ánimo y sus comportamientos. Es algo verdaderamente difícil que pueda llegar hasta a esas expresiones, ¿no? Conductuales. Entonces, todo esto es lo que a lo mejor pasó con Conchi, ¿no? Y las consecuencias. Bueno, tuvimos un problema técnico con la interrupción del servicio de Wi-Fi Internet, lo que hizo que se tuviera que cortar intempestivamente en lo mejor de la plática, pero nos dicen que ya estamos listos. Yo quiero checar nada más aquí, que ya estemos otra vez al aire. Ya estamos al aire. Excelente. Ya estamos al aire. Voy a reenviar, pero si quieres, okay. para que los que estaban conectados. Okay. Sí, entonces lo que estamos diciendo es que lo que ocurre es que algo que se dice, algo que se hace, algo que un gesto, alguna situación verbal o no verbal, se interpreta de tal manera que le damos una importancia prioritaria, de tal manera y de tal grado que modifica nuestros estados, es capaz de modificar nuestro estado de ánimo y por lo tanto nuestros comportamientos o nuestra conducta. Y entonces, Antonio, el público seguramente estará preguntándose, como yo también, porque ya estoy así como intuyendo, porque estamos hablando, recuerdo que no enunciaste el 10º pensamiento irracional. Es correcto. Entraste con esta anécdota. Es correcto. Y estás abonando el caminito para después decir, ¿no? Exacto. Entonces, entendemos que estás preparando el camino para enunciar el pensamiento irracional que sustenta esta digamos, reacción intempestiva. Es correcto. Okay. Es correcto. Lo sospeché desde un principio, pero no estoy tan seguro. Es correcto. Okay. Bien. Entonces, decíamos también que este tipo de situaciones, cuando estos cambios tan intempestivos, como el corte ahorita, por ejemplo, de la señal del Wi-Fi, estos cambios tan intempestivos en nuestro estado de ánimo y en nuestra conducta, en nuestra manera de tratar, de reaccionar y de tratar a las demás, a los que están sobre todo a los más cercanos a nosotros, tienen siempre consecuencias. Tienen consecuencias, es algo así. Yo lo comparo como por ejemplo con los infartos que nos dan en el corazón, ¿no? Que puede ser que en un momento dado, gracias a Dios, el corazón responde y sigue, pero los especialistas dicen que cada infarto deja una marca, ¿no? En el corazón, ¿no? Y de tal manera que si se pudiera abrir nuestro corazón en que hemos tenido infartos, el número de infartos que hemos tenido va a estar señalados en marcas que tenemos allá en nuestro corazón. Esto es algo muy parecido en las relaciones humanas. Cuando reaccionamos de esta manera, cuando interpretamos las cosas de tal forma que pueden modificar tu estado de ánimo y modificar tu manera de relacionarte y de tratar a los demás, como decimos comúnmente, y de comportarte con tus conductas, sin duda, en el caso de Conchi, que es el que estamos tratando, Conchi tuvo que pagar consecuencias de esta reacción. No se trata de decir, es que no fue a propósito, es que sí, es que mira, que pobre, no es cuestión de pobre o de no a propósito. Es lo que ocurre realmente,
Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta todos. Las relaciones humanas, cuando este tipo de relaciones humanas en las manera de tratar a las demás personas, tienen consecuencias, ¿no? Y es algo que tenemos que tomar en cuenta. De tal forma que yo sería de alguna manera insensato si digo, no, pues yo soy así, como solemos decir a veces, y me tienen que aguantar. Yo soy así, y tú ya lo sabías que yo era así. Si sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? ¿Para qué me invitan? Así es, ¿no? Entonces, es una insensatez tremenda, ¿no? O sea, el punto es de que las relaciones humanas se ven afectadas por este tipo de cambios. Cuando la persona interpreta algo desadaptativamente, de tal manera que su estado de ánimo se modifica de tal manera que cambia y empieza a tratar de manera grosera, agresiva, de manera incluso fría tal vez, ¿no? Que es otra forma que nosotros tenemos de agresión y de agredir a los demás, no les hablamos, ¿no? Ya no te hablo, te castigo con el látigo de mi desprecio. O sea, todo ese tipo de situaciones tienen consecuencias, o sea, tienes que estar seguro y segura de eso. Algo tienes que hacer entonces para poder componer estas situaciones. Eso es algo verdaderamente importante. Y Conchi pagó las consecuencias de su reacción tan brusca, agresiva, grosera, como la tuvo en un momento dado, con una persona que estaba ahí, que era Rosita, ¿no? Bien, el otro personaje es Rosita, ¿no? No sé cómo estamos de... Estamos ya sobre la hora, con el ajuste, los 10-15. Bueno, perfecto. Pues vamos para poder terminar. La otra pregunta que te hago también a ti que estás en casa, ¿qué pasó con Rosita? ¿No? Es correcto, porque es la otra reacción también que se sale del voluntariado que tan a gusto estaba por una reacción de esta señora, ¿no? Exacto. ¿Y qué dice? El texto lo dice con mucha claridad, ¿no? Se sintió mal y culpable de lo que había ocurrido. Fíjate, es lo que pasó con Rosita, se sintió mal y se sintió culpable. Entonces, realmente a mí me parece que, ¿cómo podríamos decir? Que cargó con la inmadurez de la otra. Es correcto, ¿no? Exactamente. Y nosotros podríamos decir, siguiendo lo que ahorita el padre nos planteó hace ratito, ¿qué pensamiento estaría en la mente de Rosita? Ya dejamos a Conchi, ahora vamos a pasar con Rosita. ¿Qué pensamiento habrá generado esta situación, ¿no? en la mente o en el diálogo interno de Rosita? Pensar rápidamente en primera persona por mi culpa y por mi grande culpa, sin ponerse a pensar que pueden haber otros factores que no necesariamente tiene que ser yo el que motivó esto. Es más, haciendo un examen de conciencia, de pensamiento, decir, bueno, en realidad me parece que no hay elementos para que esta persona, ¿sabes? Es lo que me saca de onda. Así es. O sea, Rosita no tenía ninguna responsabilidad de la reacción tan agresiva, tan grosera de parte de Conchi. No tenía ninguna responsabilidad. Y sin embargo, nos dice el texto, porque así fue, que Rosita se sintió tan mal y tan culpable que decidió abandonar su experiencia de voluntariado. Decidió abandonar, no. Literalmente digo, no, esto no es para mí, ¿no? Y Conchita se quedó sin su amiga. Y Conchita se quedó sin una excelente voluntaria que pudimos ver en pocas horas. Se pudo ver que tenía, como decimos hace ratito, buena manera para ser voluntaria, ¿no? Y Conchi se quedó sin voluntaria. Conchi después preguntó, ¿y dónde acabó Rosita? ¿No? Porque se lo preguntó, ¿dónde acabó Rosita y por qué no volvió? Mira, yo le dije, usted lo sabe, Conchi, y no tocamos ningún punto más. Usted sabe qué fue lo que pasó. Y esto lo digo no para echarle en tierra a Conchi, sino porque la gran mayoría de nuestras reacciones al estilo Conchi nos damos cuenta de que no son correctas.
Nos damos cuenta que no son adaptativas. Nos damos cuenta que estamos faltándole al respeto a las personas. Y nos damos cuenta. Como Conchi se dio cuenta también después, porque Conchi mentalmente estaba muy bien, o sea, tenía un estado mental funcional y excelente, ¿no? Entonces, se daba cuenta de esto. Entonces, ¿qué pasó con Rosita? Tú lo sabes. Tú sabes qué pasó. No vamos a entrar en polémicas y cosas y explicaciones, que la única que puede darte las explicaciones más claras eres tú mismo o tú mismo cuando pasan este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué pasó con mi amigo que no sé qué? Tú sabes qué pasó, tú sabes que le faltaste el respeto. ¿Qué pasó con mi hermano? Tú lo sabes qué pasó. ¿Qué pasó con mi pareja? Tú sabes qué te pasó, ¿no? O sea, nosotros lo sabemos. La gran mayoría de las veces este tipo de reacciones son conscientes. No son cosas, es que no me di cuenta, perdón. No, nos damos cuenta, la gran mayoría de las veces nos damos cuenta de esto. Conchi pagó las consecuencias de esto y habría algo, entonces el pensamiento, ¿qué pensamiento realmente le llevó a Rosita a cargar con esa responsabilidades ajenas totalmente? ¿De quién fue la responsabilidad del cambio de ánimo? De Conchi. Rosita no hizo nada para que Conchi pudiera comportar de esa manera. Y aún, es algo muy importante que tenemos que decir, aún cuando las personas hacen algo para que tú puedas cambiar y modificar tu estado de ánimo y reaccionar de una manera grosera y violenta, aún si reaccionas de esa manera, es tu responsabilidad, no de la persona. Porque tenemos la libertad, tenemos toda la capacidad para poder manejar la madurez de la que hablábamos hace un momento. ¿Que es difícil? Por supuesto que es difícil, por supuesto que lo es, pero podemos manejar situaciones difíciles, ¿no? Vamos a suponer que a Rosita le faltó al respeto a Conchi y le dijo, oye, qué mal te ves, Conchi, oye, qué pobrecita te estás en silla de ruedas, qué barbaridad, no, hombre, estás perdiendo la vida. Suponer que se lo haya dicho. Conchi no tenía derecho a responder. No tenía derecho a responder. Si estoy así es por mi edad, por mis enfermedades, no es porque yo quiera estar sentado aquí. Me estás faltando al respeto. A eso tenía derecho Conchi, por supuesto. No fue así. No lo dijo. Estamos creando un escenario posible de que Rosita le haya faltado el respeto a Conchi. No fue así. Pero en el último caso, que alguien te falta el respeto, tienes todo el derecho a decirle, me estás faltando al respeto, por favor, no me faltes al respeto. Pero no tienes derecho de ser ni agresivo ni grosero a una persona. Entonces, esto es algo muy, muy interesante que tenemos que ver. Ahora, ¿cuál fue el pensamiento, padre? ¿Cómo podrías tú, y en casa, y que digan, ¿cómo puedes redactar brevemente el pensamiento que pasó por el diálogo interno de Rosita, que la hizo sentirse tan mal, que la hizo sentirse responsable y que la hizo decidir abandonar su experiencia de voluntariado? Pues a mí se me ocurre pensar o formular, o sea, el pensamiento irracional sería, sí. Tú eres responsable de lo que piensan o sientan los demás. Correcto. ¿No? Así es. Y esto nos pasa siempre. Nos sentimos responsables de lo que, fíjate, nos sentimos responsables de lo que piensan, ¿no? Nos sentimos responsables de las decisiones y reacciones que tienen los demás. Si alguna persona muy importante en mi vida toma una decisión equivocada o reacciona de una manera equivocada, cuando nos dejamos llevar por este pensamiento, yo me siento responsable. Cuando una persona muy cercana, pueden ser mis hermanos, pueden ser mis hijos, se comportan mal, yo me siento responsable si es que no los eduqué bien. Si los eduqué o no los eduqué bien, es otro asunto que habría que checar. Pero de cualquier manera, un papá no es responsable de las decisiones y reacciones de los hijos. Entonces, esto es claro, ¿no? Habría que ver, en casos muy particulares, es que no conoces al papá o a la mamá, pues habría que verlo, ¿no? Pero en general,
No somos responsables de las decisiones y reacciones de nuestros hijos. No somos responsables de las reacciones y decisiones de nuestra pareja. No somos responsables de las reacciones y decisiones de nuestros hermanos o de nuestros amigos. No lo somos. Cada quien es responsable, ¿no? Entonces el pensamiento irracional, que sin duda pasó por la mente y por el diálogo interno de Rosita, es: algo hice que molesté a Concha, algo hice mal. Y lo decía, ¿no? Rosita dijo: ¿qué hice mal para que Concha reaccione de esa manera? Ahí está la clave. Ahí está, ese es el punto. Ahí está la ¿no? clave. Gaby, nuestra amiga Gaby, nos vuelve a escribir diciendo: gracias, por cierto, Gaby, por tu participación. Cuando uno sirve al prójimo con amor incondicional, creo que Rosita se frustró. Es correcto. Aunque Rosita cargó con la culpa de que ella hizo algo mal. Es correcto, sin duda. Sí. Se sintió responsable, culpable de que Conchi haya reaccionado de manera grosera y de manera agresiva. No tenemos por qué sentirnos así. Sí, hay gente habilísima para manejar este aspecto, ¿verdad?, de la sensibilidad, y para crearle al otro sentimientos de culpa, ¿no? Así es, sin duda. Para los chantajes, ¿no? Somos chantajeamos, somos expertos chantajistas. Así es. De hacerle sentir mal a las personas. Así es. Y que, lo que decimos comúnmente, yo aparezco como víctima y tú eres mi victimario, ¿no? Entonces, en realidad estoy inventando nada más cosas porque no tiene que ver ni una ni otra cosa. Así es. Fíjate, Antonio, que esto que dijiste hace un rato, de que yo no soy responsable de lo que pienso, siento, me hizo pensar cuando yo vivía en la Ciudad de México y leía la prensa nacional. Hay un periódico, no me acuerdo cuál, pero me acuerdo que había un periódico que era de muy amplio criterio, y por eso a sus articulistas al final, no considera periódico o revista, decía: el periódico, la revista, no se hacen responsables del contenido de lo que... Esto es únicamente responsabilidad de su autor. Es correcto. Y nosotros no somos responsables de lo que, ¿no?, de lo que él dice. De lo que él dice, ¿no? Sí. Como diciendo: ahí está, lo dijo el diario tal o el periódico tal. Lo dijo fulano. Lo dijo fulano, ¿no? Sí, yo lo publiqué, ciertamente. Es cierto. ¿No? Pero fulano es lo que piensa fulano. Es cierto. ¿No? Es correcto. Me parece que esto es una cosa muy, muy interesante de deslindar, ¿no? Así es. ¿No? Y eso que estás comentando, padre, de hacer periódico, de deslindar, es algo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana, ¿no? Deslindar, en este caso, no significa desajenarme sino separar muy bien y saber muy bien que yo no soy el responsable de las formas, de las decisiones, de las reacciones, de los comportamientos y menos del estado de ánimo de las personas, ¿no? El mundo adulto, con mucha facilidad le decimos a jóvenes, niños y adolescentes incluso: es que tú me pones triste, tú cuando haces eso me pones muy triste. O sea, tú me puedes decir: bueno, es que eso es cierto, se está sintiendo triste. Bueno, pero no se pone triste porque lo haces, tú decides estar triste, ¿no? Lo que a lo mejor podrías decirle: mira, haces esto, mira, yo te sugiero que hagas esto, que hagas aquello, no hagas esto por tal cosa. Con esta decisión me decepciona. Nunca imaginé que mi nieto, que mi hijo... Es correcto, somos especialistas los adultos en ese tipo de chantajes, ¿no? Hacia niños, adolescentes. Entonces, ese es un punto que tenemos que madurar. ¿Es fácil? No es fácil. Pero es muy importante, porque entonces el primero que se va a sentir bien eres tú. Y la gente que está contigo, fíjate,
de últimas fechas, de algo me dijo donde históricamente íbamos los padres yucatecos que estábamos cerrados. Bueno. Y entró a Ciudad de Paro una pareja de novios que estaban regresando, eran finales de agosto, estaban regresando de vacaciones en Cancún, y cuando oyeron que eran padres mexicanos se acercaban a saludar, ¿no? Y dijeron, nosotros estamos llegando de México, en Cancún, es mi novia, fuimos de... Pues, en mi mente, chispas, dije, se fue de viaje con su novia. Sí, sí. ¿No? Y hoy por hoy, 25 años después, este proceder ya va permeando en nuestra sociedad latinoamericana, mexicana, y hoy por hoy, yucateca, es una práctica que se va haciendo cada vez más común. Es cierto, es cierto. Y digo toda esta historia porque hace poco una mamá pues le sorprendió el año nuevo con la decisión de la hija que se iba de la casa a vivir con el novio, ¿no? Y la mamá, desde los abuelos y de familia cristiana, católica, practicante, vino a mí llorando, diciendo, Padre, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué hacen eso? Yo hubiera deseado que salgan de la casa con su vestido blanco y para la iglesia y para casarse como nos lo enseñaron y como lo vivimos y como lo creemos y como marcan nuestros cánones. ¿Qué hice mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Sí, sí. Y me parece que esto que estás diciendo en este planteamiento puede darle a esta mamá un poco más de tranquilidad, aunque no le guste la decisión de la hija. Claro, por supuesto. Pero le puede dar un poco más de tranquilidad en cuanto al sentimiento de culpa. Es cierto. ¿No? Así es. Liberarla de esta culpa, aunque la decisión que tome la hija, obviamente no sea la que más le haya fascinado, pues, ¿no? Es correcto, es cierto. Es difícil. Totalmente. De hecho, uno de los puntos claves en esta situación de poder realmente responsabilizarte solamente de tus pensamientos, reacciones, comportamientos y estados de ánimo va en línea precisamente de no generar el peligrosísimo complejo de culpa o sentimiento de culpa, ¿no? Que es sumamente difícil de poder vencer y lo provocamos, ¿no? Las personas provocamos en otras personas este sentimiento que la gran mayoría de las veces cuando yo me vuelvo un buen chantajista y chantajeo a la gente que está a mi alrededor es porque yo soy el primero que tiene un gran sentimiento o complejo de culpa, ¿no? Y de esa manera, de alguna manera extraña y rara, puedo sentirme un poquito mejor cuando hago sentir culpable a otro, ¿no? Es como el mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Así es. Sí. Bueno, aquí tenemos de nuestra amiga Cruz. Rosita fuera de onda, pero se siente responsable de la reacción. Son cambios extremos y repentinos de su estado de ánimo o emocional. Se deben a que las alteraciones hormonales de su cuerpo afectan directamente al cerebro. Totalmente. Marisa, para mi parecer, cada cual es dueño y responsable de sus actos. Totalmente, Marisa, totalmente. Bien, entonces hay tres cosas que yo sugeriría para que nosotros podamos ir transitando de una manera más fluida, más saludable en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? La primera sería que evites sentirte responsable, ¿sí?, de las reacciones agresivas que tengan otras personas que puedan estar junto a ti, que evites sentirte responsable de las reacciones groseras que puedes convivir con la gente con la que convives en un momento determinado, ¿no? Porque por otra parte no podemos decir tampoco que todos vivimos en medio de groseros y de agresivos y todo, ¿no? Todos en un momento dado, empezando con tu servidor, somos conscientes
conscientes que en un momento dado nos comportamos y reaccionamos de esa manera, ¿no? Pero el punto ahorita aquí es, no te sientas responsable cuando alguien, por más cercano que sea a ti, reaccione de manera agresiva o grosera, ¿sí? Porque no eres el responsable. Esa persona tomó la decisión de responder o de reaccionar de esa manera. No eres responsable de esas reacciones. Es el primer tip que yo diría. El segundo tip es evitar enojarte por esas reacciones, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona es agresiva conmigo? Me enojo. Pero te voy a decir una cosa que es muy importante. Mi enojo, tu enojo, Padre, y el enojo de todos, no tiene el poder para cambiar la forma de ser de las otras personas. No lo tiene. Entonces, por más que nos enojemos, la otra persona no va a cambiar, ¿no? Entonces, no te enojes por eso. No te enojes. Lo que se sugiere, pues, es que lo que decíamos hace rato, si realmente una persona fue grosera y agresiva contigo, tranquila y serenamente, difícil, realmente lo es, pero es lo que se recomienda, es lo saludable, es lo más adecuado. Dile, no me trates mal. Jesús es un ejemplo de eso, Padre. Así ¿Te acuerdas? En dos líneas, dos palabras literalmente, cuando lo estaban torturando, le dieron una bofetada. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Si he hablado mal, pero si no he hablado, ¿por qué me pegas? Así es. O sea, ese es un ejemplo, ¿no? Y así vamos a encontrar ahí un montón de cosas muy interesantes. A lo mejor podríamos tener algún programa para ver todo ese tipo de reacciones maduras, ¿no? de Cristo, que es Dios y hombre perfecto. Pero esa es la situación, se llama asertividad. Esa asertividad, fíjate que también faltó a Rosita, ¿no? Por supuesto. Le faltó a Rosita decirle, ¿por qué me pegas, Conchi? Exacto. O sea, ¿por qué ayudarla e incluso confrontarla con amor? Exacto. Y decirle, Conchi, hace media hora estábamos riéndonos y carcajeándonos y ahora te pasó algo. Es correcto. Te lastimaron, te hicieron alguna cosa. Es cierto, ¿no? Así es. Le faltó totalmente. Cállate, no me digas nada porque que también es aire, ¿no? Porque... por supuesto. Bueno, a lo mejor pasó algo y... Mira. Exacto. Así es, sin duda. Y eso que estás planteando ahorita, Padre, nos hace pensar, por ejemplo, que cuando en dos personas hubo un conflicto donde una se comportó y reaccionó de manera agresiva o grosera con otra y la otra reacciona de manera asertiva, hay alta probabilidad de aclarar la situación y de seguir adelante, ¿no? E incluso de la otra persona de disculparse y decir, ¿sabes qué, Rosita? Tienes razón. Perdóname, discúlpame, ¿no? Es correcto. Fui muy grosera o me dejé llevar por esto, ¿sabes qué? Es que sí salí muy acalambrada de esto. Es cierto. O una mentecata chamaca que me estuvo calentando la cabeza, pues yo me di cuenta que la mala es ella, no eres tú, que tan. Es cierto. Bueno, no sé, ¿no? Pero se aclara, ¿no? Cuando alguien responde o reacciona con asertividad en momentos conflictuados o de conflicto, hay mucha probabilidad de que el conflicto se resuelva. Se resuelva, así es. Eso sin duda. Y el tercer tip que te puedo dar para en situaciones de estas, ¿no? Es trabajar conscientemente. Conscientemente significa de manera constante, o sea, no hacerlo una vez a la semana, de manera constante, todos los días y cada día las veces que sean necesarias, ¿no? Conscientemente, vayas trabajando conscientemente en algo que San Francisco de Asís nos sugiere, ¿no? Que sin duda pues es reflejo de nuestro gran modelo que es Jesús, que es tener serenidad, tener valor y tener sabiduría. Y dice San Francisco, serenidad para aceptar lo que depende de ti. Que realmente esto, en una situación conflictiva, dices, las disculpas de ese momento de serenidad, cuando aceptas que esto fue un error, lo que decías exactamente que decías de Conchi, discúlpame, Rosita. Eso solamente puede venir en una mente serena,
una mente conflictuada que continúa el conflicto y se abona el conflicto y se retroalimenta, no va a haber aceptación de ninguna manera. Y cualquier otra cosa que ocurra va a servir para abonar al conflicto, no para abonar la solución del conflicto. En una mente serena, entonces aparece la posibilidad de que yo acepte que me equivoqué. Y te digo, discúlpame, padre, tienes razón. Fui grosero contigo. Solamente en una mente serena. Entonces, la serenidad practica. El valor es para cambiar aquello que depende de ti cambiar. Cuando me doy cuenta y acepto con seriedad que me equivoqué, necesito valor para decir esto lo tengo que cambiar, tengo que estar más pendiente de no reaccionar así como fósforo, ¿no? Sino de reaccionar con más tranquilidad, con más calma. Valor para cambiar esto, ¿no? Y sabiduría, dice San Francisco, para distinguir la diferencia, lo que me depende de mí y lo que no depende de mí. Así es. Entonces serían entonces 3 cosas que nos pueden ayudar a poder ir en contra de este 10º pensamiento irracional, totalmente dañino en salud, que nos hace pensar que somos responsables y nada. Así es. Y yo también aprovecho de dejar una lectura espiritual, pero que también ayuda mucho a nuestra vida humana, que es la última encíclica del Papa Francisco, que se llama Fratelli Tutti, ¿cómo no? Hermanos Todos, ¿no? Que es una encíclica que justamente viene en esta línea, ¿no? Ante tanta violencia, ante tanto pleito, ante tanta rivalidad, ante tanta envidia, ante tanto chisme, ante tanto chantaje, ante tanta inmadurez humana en las relaciones interpersonales tan conflictivas y difíciles, el Papa pone una propuesta, regresa a la original propuesta de la armonía entre todos, ¿no? Y no solamente entre los seres humanos, sino habla de estas 3 grandes armonías, de la armonía en la relación del hombre con Dios su Creador, de la armonía de la relación entre el hombre con el otro, con el ser humano, con el otro, con el alter, ¿no? Y la armonía del hombre con la naturaleza, con las cosas creadas, ¿no? Con la casa común, ¿no? Es hermosa, ojalá la puedan leer. Fratelli Tutti, Hermanos Todos, del Papa Francisco, su última encíclica, donde nos ayuda a entender que en este mundo estamos para vivir como hermanos, para disculparnos, para reconocer nuestras faltas, para caminar juntos, no para tirar la patada y para regocijarnos con que se la siga el otro, ¿no? Es correcto. Estamos para tender la mano, para ayudarnos, para apoyarnos y para ir juntos caminando, ¿no? Es una encíclica que vale la pena leer. Y pone el Papa al principio de la encíclica la parábola del buen samaritano. Es correcto. Que es la que pone como ejemplo y la va desarrollando y la va aplicando. Es verdaderamente muy interesante. Es una hermosa exégesis bíblica con muchas aplicaciones prácticas. Muy actuales, padre. Muy actuales. De lo que se llama este espíritu de una iglesia samaritana. Es correcto. ¿No? De una iglesia samaritana. Bueno, oye, pues vamos a terminar aquí, porque si no vamos a seguirnos otra hora que estamos tan agradablemente conversando. Nos va a amanecer. Pero la productora tiene que ir a dar cenas a su casa. Así es. Ya le están llamando. Oye, muchísimas gracias. Nada, padre, Toño. mucho gusto. Gracias por este momento tan hermoso y tan importante que nos ayuda a pensar y a
reflexionar. Y gracias a ustedes que en casa tan activamente hoy se han aplicado con interactuar con nosotros, y gracias a este magnífico equipo de producción que hace posible que tengamos este programa. Muchísimas gracias. Mañana jueves sacerdotal, jueves eucarístico, tenemos misa a las 8 de la mañana, simultáneamente. Un padre celebra misa, otro padre confiesa y confesiones a las 8 de la mañana. Y por la noche a las 7 hay misa, a las 7, y terminando la misa, aproximadamente 7:45, se tiene también otro espacio de confesiones. Y también, mientras se están confesando, está desarrollándose la hora santa, ¿no? La hora santa eucarística. Así que mañana tenemos un día jueves sacerdotal, jueves eucarístico, y también les pido que pongamos en oraciones a 4 sacerdotes de la diócesis que están delicados con COVID, ¿no? El padre Caballero, que es el más grave, está intubado, está el padre Ricardo Atoche, que está en Roma, igual delicado. El padre Ismael Jamal, que es joven, fue mi alumno, también está delicado, internado. Y el padre Ricardo López, vicario de Chuburná, que es de los que está ya saliendo, está todavía con tos y todo, pero está delicado. Así que oremos por nuestros sacerdotes enfermos. Y también hoy supimos la noticia de un buen amigo, un ex seminarista que compartió unos años en el seminario, el señor Ángel Aldaz Góngora, que hoy fue llamado por el señor por COVID, ¿verdad? Que también pues, en los chats que tenemos los padres fue comentado, apareció, yo ahí me enteré, y pues elevamos nuestros ruegos por su eterno descanso, ¿no? Bueno, pues estamos en pandemia, hay que cuidarnos, no hay que relajarnos, no hay que meter relajo, y pues oremos para que el tema de las vacunas pueda llegar a todos y para que llegue la pronta inmunidad del rebaño, para que nos veamos libres de esta pesadilla que ya vamos al año. Bueno, hasta aquí la exhortación. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches. Dios te bendiga. Hay que seguir en pie, que se debe